Dicen que todos actuamos. Actuamos cuando fingimos estar bien, cuando improvisamos una sonrisa o cuando el corazón se nos sale y aún así decimos, todo está bien. Pero hay quienes hacen de eso un arte. Y hoy conversamos con una de ellas, Jacqueline Wingles, del grupo Ruido y Furia Medellín, una mujer que enseña a vivir desde el escenario y a sentir desde el alma. Ya que cuéntanos, ¿cómo comenzó esta historia entre tú y el teatro? ¿Fue amor a primera vista o fue algo que se fue construyendo ensayo a ensayo, paso a paso? Yo diría que fue más bien una historia que se fue construyendo. Yo tenía 12 años. Mi papá y mi mamá son separados hace muchos años y no sabían qué hacer conmigo. Y creo que lo único en que se pusieron de acuerdo, y se los agradezco ahora, es que yo hiciera algo con mi vida, con mi ocio a mis 12 años. No me gustaba el deporte, era demasiado tímida. Yo quería ser invisible. Yo no soy de esas típicas historias que en el colegio me metía a todas las obras de teatro, no. Ellos me metieron al Teatro Popular de Medellín a estudiar teatro a los 12 años. Y yo con mucho temor de socializar, de todo, pero creo que ahí se me abrió un mundo y un universo que me encantó y me conquistó, y por eso creo que se fue construyendo. Yo entré al TPM y al principio sí, era como un juego, como un hobby, y ya después me dije, esto es lo que yo quiero hacer. Yo quiero actuar, yo quiero seguir en un escenario, y a partir de ahí ya me embarqué como en todo el mundo de las tablas, me formé en el TPM, pues estudié una carrera, estudié historia, pero ya después hice la profesionalización en teatro, y ahí he estado y he pasado por varios grupos de la ciudad. Genial, genial. Dicen que el teatro es algo mágico, ¿cierto? Entonces cuéntame, ¿cuál es ese momento en el que el escenario te posee? ¿Es cuando las luces y los reflectores están apuntándote? ¿Cuando ya te estás maquillando para salir? ¿Cuando tienes al público de frente? ¿O ese momento en el que terminas la obra y todo el mundo sale en ese furor y te aplaude? Cuéntanos cuál es. Esa magia es muy bonita cuando uno entra a escena. Creo que esa magia se produce cuando el tiempo se extingue, cuando uno vive en el absoluto presente en la obra. No estás pensando en otra cosa. Y creo que ese nervio que uno siente antes de salir a función, ahí es que empieza como a darse esa magia de la que tú hablas. Y se construye y se termina de configurar con el público, en lo que un autor argentino llamaba el convivio, y creo que es lo lindo del teatro a diferencia de otros lenguajes, que es efímero, todos los días es distinto, así se haga la misma obra. Entonces en esa condición de efímero se vive ese momento, y cuando ya terminas, cuando recibes el aplauso del público, pues como que todo se cierra, como esa comunión entre espectador y actores. Bueno, Jackie, y cuéntanos, ¿cuándo enseñas que buscas más? ¿Formar actores o formar personas que aprendan a sentir, a conectar o a ver el mundo con unos ojos diferentes? Yo creo que tanto si uno está formando actores o si está entregando a través del teatro habilidades y formas de ver el mundo, yo creo que uno tiene que formar un criterio estético, uno tiene que formar un pensamiento crítico, uno tiene que formar una capacidad de crear en equipo, uno tiene que formar a un ser humano que tenga la capacidad de conmoverse con el mundo. Entonces yo creo que ambas posturas dialogan, ¿cierto? Ya, ahora bien, dentro de ese camino de formación habrá quien quiera dedicarse a la actuación. Entonces ahí aprovecha más herramientas, se vuelve como una especie de esponja. Entonces uno entrega también para las dos posibilidades, pero me parece también mucho más importante el ser humano que se puede formar en una clase de teatro, y lo que el teatro le puede permitir para su vida y para entender y sensibilizarse con el mundo. Bueno, mi Jackie, en la vida todos tenemos una escena que nunca olvidamos. Cuéntanos, ¿hay alguna tuya en el escenario o en la vida que haya cambiado tu forma de ver el teatro?
Tengo, pues yo no sé si una escena como tal, podría decir una obra. Creo que esta última obra me cambió mucho la perspectiva de ver el teatro, de ver la comedia, de ver la forma de actuar, de entenderme diferente en la escena, como mujer, como creadora, incluso como dramaturga, porque también es una obra que yo escribí. Entonces, por un lado, como esas escenas donde el personaje que hago, que se llama Juana, está un poco hablando de lo que piensa de la vida, de lo que piensa de lo político, me tocaron mucho y fue muy difícil para mí. Creo que fue la obra más difícil que he hecho en toda mi vida, porque me cambió la perspectiva de actuar, porque me enfrenté a una comedia que tiene unos ritmos distintos, porque entendí que la comedia no es tan fácil como se piensa. Entonces ahí creo que me marcó como un hito, como un antes y un después en mi vida como creadora. También como docente me he encontrado con historias personales a través de detonantes que yo entrego en clase que me mueven mucho. Entonces como que yo digo, esto tiene que servir para transformar un poquito esta realidad y este mundo en el que vivimos. Entonces, sí me acuerdo que alguna vez hice una serie de improvisaciones a partir de un autor que habla mucho de lo social, que es Augusto Boal, y me conmovió mucho cómo lo abordaron mis estudiantes, lo que les permitió sacar de sí mismos. Entonces eso llevó como a una conversación profunda alrededor de la vida y de las relaciones que entablamos. Y creo que es eso. Pues ese es como, y bueno, también, por ejemplo, hacer teatro infantil me gusta mucho, esa conexión con los niños. Lo hago muy poco, pero me gusta bastante. Hace poquito tuve la oportunidad de hacerlo y dije, wow, qué bonito, porque creo que le insufla a uno de mucha alegría y de mucha esperanza. Cuéntanos, Jackie, siempre se ha pensado que el teatro es la excusa perfecta para ser uno mismo, pero disfrazado, ¿cierto? ¿Tú crees que actuar es mentir con estilo o decir verdades con otros rostros? Yo creo que es vivir una verdad con circunstancias imaginarias. Es transmitir una verdad con circunstancias imaginarias. Es entregarse a esa ficción y permitir que el público haga ese pacto ficcional. Y es muy mágico porque puede que no exista objetos, pero si tú haces con tu cuerpo, con tu actuación, que exista un teléfono, que exista un zapato, existe, porque lo haces existir. Ahí es donde lo imaginario se vuelve real, porque estás estás comulgando y haciendo ese pacto ficcional con el espectador. Entonces yo creo, y eso lo he trabajado como con un técnico teórico del teatro, y es vivir una verdad con circunstancias imaginarias. Yo creo que hablar con absolutismo sobre qué es verdad y qué es mentira, pero que sí creo que es vivir y habitar esas circunstancias imaginarias para transmitir un sentimiento, para transmitir una situación, para transmitir un punto de vista sobre la realidad. Bueno, Jackie, y ya para terminar, aunque pues ya nos diste una abrebocas de esa pregunta, pero si esa escena o la escena que estamos viviendo en este momento tuviera una moraleja, ¿cuál sería esa moraleja? Bueno, tengo que decir que a mí la palabra moraleja me hace ruido, porque para mí la palabra moraleja viene de moral y la moral es muy distinto a lo ético. Pero creo que el teatro y el arte en general tiene una responsabilidad con el mundo que habita, y no es de ser condescendiente, sino de cuestionarlo, de sacudirlo, de dejar preguntas, de conmover, de que cuando tú entres a una obra de teatro, entres a una exposición, salgas un poquito tocado.
o diciéndote, ay, yo no había visto esto de esta manera. Pues pucha, estoy viendo, por ejemplo, cómo siente o cómo piensa una víctima del conflicto a través de determinada obra. O el tema de la tierra, o el tema de las mujeres, o el tema de, qué sé yo, el agua, o sea, tantas cosas que se pueden abordar en escena. Porque sí, hay formas de teatro que están bien, no son cuestionables. Creo que es una forma también de uno dinamizarse como actor, que sí buscan específicamente hacer campaña educativa, hacer campañas para decir cosas muy puntuales, o contratan a cierto grupo de actores para que construyan una obra que deje un mensaje demasiado claro, y eso pues es como, tiene que ver con teatro educativo, pero es una forma. Pero creo que en general los grandes autores del teatro buscaban también atravesar y preguntarse por eso tan complejo que es como que somos como seres humanos, ¿cierto? No en vano Harold Bloom escribió un texto gigante sobre la obra de Shakespeare que se llama Shakespeare, la invención de lo humano, pues porque a través de todos los personajes que creó Shakespeare está plasmada quiénes somos como seres humanos. Y al día de hoy, qué sé yo, 400, 500 años después de que se muere Shakespeare, todavía nos dialoga con nosotros, sigue siendo vigente esas historias tan tesas de la humanidad.